Bueno, una vez que nuestro archivo se descarga y tenemos ya nuestro archivo comprimido descargado, descomprimimos el archivo y vamos a tener lo que es la siguiente instalación. Vamos a ver aquí un corto de lo que es la instalación del software. Una vez descomprimido el archivo, vamos a tener la siguiente estructura de archivos y carpetas. Tenemos una carpeta con lo que son los elementos para instalar y un archivo setup. Vamos a proceder a hacer un doble clic a lo que es el archivo setup para iniciar la instalación. El momento que se ejecuta la instalación del software, la primera ventana que nos aparece es la de los prerequisitos para el sistema. Esta ventana pues puede variar entre cada instalación. En este caso vemos que falta un elemento que es el SQL Server 2008 Express. Es posible que en sus instalaciones puedan faltar algún otro elemento como es el .NET Framework, el Crystal Reports o el Report Viewer o algún elemento que necesite el software que no esté instalado en su computadora. En esos casos aparecería aquí en la lista de prerequisitos que se van a instalar y están incluidos con el instalador. Entonces todos estos elementos que hagan falta se van a ir instalando automáticamente por medio del asistente de instalación. Una vez que los elementos necesarios para la instalación ya quedan correctamente instalados en nuestro equipo, se va a abrir la ventana para instalación del software como tal, de la aplicación. En este momento, pues el software está a punto de instalarse en nuestra computadora. Tenemos el acuerdo de licencia, debemos aceptar los términos y condiciones para poder instalarlo. En esta sección tenemos lo que es el folder destino donde será instalado el software set.NET Live. La carpeta por default es la que vemos en pantalla, archivos de programa, CIASA, set.NET Live. En el caso de sistemas de 64 bits vamos a ver la carpeta archivos de programa x86 y la misma ruta, CIASA, set.NET Live. Nosotros podemos también cambiar lo que es la ruta con el botón Change e indicar alguna ruta específica en donde queramos que quede instalado el software. Queda listo para instalar el programa y continúa con la instalación. Como recomendación para la instalación, recomendamos nosotros que se tenga un usuario de Windows que sea administrador para evitar problemas con los privilegios del usuario. En este caso, para que todos los componentes, tanto .NET Framework, SQL Server y el mismo software puedan ser instalado correctamente sin ningún problema. En el caso de sistemas operativos Windows 7, Windows 8, ya sea 32 o 64 bits, recomendamos también tener bajo el nivel del control de cuentas de usuario para los usuarios de Windows.
Sí, de esta manera pues continúa la instalación y al final el mismo asistente de instalación nos indica que ha terminado correctamente la instalación del software. Y bueno, al concluir el asistente de instalación, tenemos ya correctamente instalado en nuestro sistema operativo el software set.NET Lite. Otros puntos importantes para realizar una correcta instalación es que podamos tener los requisitos necesarios para instalar el sistema. En este caso, pues ya comentábamos que puede ser instalado en sistemas operativos de 32 bits, de 64 bits, ya sea Windows 7, Windows 8, Windows XP o Windows Vista. Para la instalación también necesitamos unos requisitos de hardware específicos, entre los cuales están una computadora con un procesador equivalente a procesadores Intel de 2 GHz de velocidad, memoria RAM de recomendable arriba de 2 GB o a partir de 2 GB de RAM, espacio en disco de al menos 1 GB para la instalación, libres. Y bueno, hablábamos también de los prerequisitos de software que son el .NET Framework, el SQL Server Express, lo que es el Crystal Reports, Report Viewer de Microsoft. Todos estos elementos, si no los tiene instalado su equipo, pues ya comentamos que el mismo asistente de instalación lo detecta y el instalador del software los va a instalar en su equipo. Bueno, una vez instalado el software, tenemos aquí ya el icono de acceso directo que se crea dentro del escritorio de nuestra PC. Vamos a ingresar haciéndole un doble clic. Podemos ver aquí la versión del programa. E inicialmente pues tenemos una ventana de login para acceso al software. Por default el sistema trae un usuario que es el usuario administrador. Y tenemos una clave de acceso que es admin con minúsculas. Ok, de esa manera ingresamos ya directamente al software set.NET Lite y podemos ver aquí inicialmente la pantalla principal con los elementos de la ventana principal del software. Tenemos aquí los catálogos en la parte izquierda, algunas opciones aquí en la parte superior. Tenemos siempre aquí el menú de catálogos, ¿sí? De esta parte tenemos el modo de accesos rápidos, acceso a estos mismos catálogos. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en esta sesión es comenzar con algunas configuraciones básicas que tenemos que hacer para el correcto funcionamiento o iniciar con el funcionamiento de nuestro software. Vamos a entrar a lo que es el menú de preferencias y entrar a la configuración del sistema. Entramos a la opción editar. Y bueno, en esta sección vamos a ver dos puntos que son los de configuración inicial, que son en este caso los datos de la empresa. A diferencia de otros software de la familia Nomi Plus desarrollados por CIASA,
el software set.NET Lite es un software que no requiere una llave o una clave de activación para poder operar el sistema. Vamos a nosotros aquí a personalizar en esta área lo que es nuestro sistema con los nombres de la empresa. El nombre de la empresa que nosotros le pongamos aquí, con el cual lo personalicemos, va a ser el nombre que aparecerá en ciertos aspectos, como son los reportes, en los encabezados del sistema, para que quede personalizado nuestro software set.NET Lite. Y bueno, aquí todos los demás campos son informativos. Ok, una vez personalizado nuestro sistema, el segundo punto que vamos a ver es la inicialización de los periodos de pago. El sistema tiene la capacidad de utilizar los siguientes tipos de periodos de pago. En este caso se pueden realizar lo que son periodos semanales, periodos decenales, bisemanales, que corresponden a periodos de 14 días o periodos catorcenales. Tenemos periodo semimensual, que viene siendo de 15 días, 2 pagos al mes. En este caso es el periodo quincenal. Y lo que es también la opción del periodo mensual, un periodo de pago cada mes, como lo indica aquí. En esta sección lo que vamos a hacer es inicializar alguno de los periodos o los periodos que vayamos a utilizar en nuestro sistema, de manera que a partir de la fecha que nosotros pongamos se empiecen a crear los periodos. Por ejemplo, si vamos a utilizar el periodo quincenal, podemos inicializar lo que es nuestro periodo quincenal con la fecha 1 de enero del año actual. Es importante que inicialicemos la fecha del periodo a partir de la fecha de un día inicial en el cual querramos que se vayan a crear los periodos. A partir de esta fecha que nosotros estamos indicando, el sistema automáticamente va a tomar, en este caso, 15 días para empezar a crear los periodos. Es decir, que el primer periodo sería del 1 de enero al 15 de enero del 2014. A partir del día 16 al día 31 va a tomar el siguiente periodo y así en adelante nos va a crear todos los periodos quincenales a partir de esta fecha de inicio. Aquí indicamos el número de días que va a tener nuestro periodo de pago, en este caso es quincenal. Y de esta manera nosotros inicializamos o podemos inicializar el periodo o los periodos de pago que vamos a utilizar en nuestro sistema. Bueno, siguiendo con los temas que tenemos para esta primera sesión, tenemos lo que es la configuración de los horarios y de los turnos, que es un tema principal y pues importante para poder arrancar con la operación del sistema. Antes de comenzar con lo que es la configuración de los horarios y los turnos, vamos a ver o explicar
unos temas, unos conceptos, los cuales están implícitos dentro de la configuración de los horarios. Estos conceptos son los conceptos básicos acerca de control y tiempo, control de tiempo y asistencia. El primer concepto que vamos a explicar es el concepto de niveles de tiempo. Los niveles de tiempo, como tenemos aquí, nos van a servir para clasificar el tiempo trabajado. ¿Qué quiere decir? Que de todo el tiempo trabajado durante una jornada por un empleado, nosotros podemos darle una clasificación o tipificar ese tiempo trabajado en diferentes niveles. El caso del SetNet Lite maneja 6 niveles de tiempo fijos, lo que es el nivel de tiempo regular, tiempo extra 1, tiempo extra 2, domingo trabajado, festivo trabajado y descanso trabajado. Quiere decir que de todo el tiempo trabajado por un empleado, nosotros podemos clasificarlo con alguna de estas 6 niveles. Puede ser tiempo regular, puede ser tiempo extra. Podemos clasificarlo como domingo trabajado, festivo trabajado o descanso. Entonces, los niveles de tiempo nos van a servir para clasificar el tiempo trabajado por un empleado. El siguiente concepto es el concepto de periodos de pago. Anteriormente vimos la configuración para inicializar los periodos de pago. Y como tal, los periodos de pago son el periodo de tiempo en el cual se va a calcular la asistencia de los empleados. ¿Sí? Quiere decir ese número de días o ese periodo de tiempo, ese intervalo de tiempo en el cual se va a calcular la asistencia de los empleados. Hablamos en un inicio que se manejan periodos semanales, periodos catorcenales, quincenales y mensuales para el caso del SetNet Lite. Bueno, luego tenemos el concepto de incidencia. Como tal, las incidencias van a ser esos eventos que nos van a generar una inasistencia o que nos van a justificar una inasistencia. Quiere decir que son todos esos eventos, como por ejemplo un permiso, como lo que es una falta injustificada, como es vacaciones, por ejemplo, o incapacidades. Todos estos son eventos, son incidencias. Estos eventos son incidencias y van a ser eventos que nos van a justificar una inasistencia, en el caso, por ejemplo, de las vacaciones o un permiso, o van a ser eventos que nos van a generar una inasistencia, como en el caso de las faltas injustificadas. En este caso, el SetNet Lite utiliza un catálogo de incidencias predefinido. Este catálogo lo podemos encontrar aquí entre los accesos rápidos o en el menú de catálogos, en el cual podemos ver el catálogo predefinido de incidencias. Estas son las incidencias que puede manejar el software SetNet Lite. Estas son fijas y pues no podemos agregar nuevas más que utilizar estas que vienen predefinidas en el catálogo. Tenemos otro concepto que es el concepto de excepciones. Las excepciones van a ser todos esos eventos que se pueden generar durante el tiempo en el que un empleado puede o debe registrar su asistencia, ya sea su entrada o su salida. Quiere decir que puede ser cualquier evento que se puede dar dentro de esos periodos de tiempo en el cual el empleado tiene que registrar
ya sea entrada o salida, o también puede ser salida de comida, entrada de comida. Un ejemplo de una excepción, ejemplo muy característico, es el ejemplo de las llegadas tarde. Esos eventos vienen siendo excepciones. En este caso, el setNet Lite pues, puede manejar únicamente dos excepciones fijas por transacción. Bueno, el siguiente concepto que vamos a ver son los horarios. Pues bueno, como tal van a ser todos los turnos o los horarios que puede manejar el sistema dentro de lo que es la función que vamos a tener. El setNet Lite puede manejar hasta 15 turnos como máximo, solamente podemos crear 15 turnos. ¿Sí? Y podemos hacer horarios fijos. Estos horarios son horarios que cuentan con una hora de entrada y de salida fija, ya definida. Podemos manejar también horarios abiertos. Este esquema de horarios son en los cuales no se tiene una hora fija de entrada y salida, sino que únicamente se tiene que cubrir un número de horas al día. En este caso, el empleado se presenta a trabajar sin ningún horario fijo, únicamente cubriendo un número determinado de horas en el día. Y bueno, el último esquema de horarios que podemos manejar con el sistema es el concepto de horario flotante. Este concepto de horarios se puede utilizar comúnmente cuando se tiene una rotación de turnos o una rotación de horarios, en el cual el sistema clasifica en qué horario se va a procesar la asistencia del empleado en base a la hora de entrada que éste registra. Por ejemplo, como podemos ver en este caso, tenemos un ejemplo en el cual se tienen 3 turnos diferentes. Supongamos que el empleado puede trabajar en cualquiera de estos 3 turnos, por ejemplo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 12 del día a 8 de la noche y de 6 de la tarde a 2 de la mañana. El concepto de horario flotante lo que nos permite es generar una hora de cambio a partir de la cual va a ser procesada la asistencia para el horario siguiente. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el primer horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde y nuestra hora de cambio es a las 11 de la mañana, si el empleado registra su entrada desde las 6 de la mañana y hasta las 10:59, se va a procesar para el primer turno. A partir de las 11 de la mañana se va a procesar, bueno, si tiene una entrada a partir de las 11 de la mañana, se va a procesar para el turno número 2, en este caso de 12 del día a 8 de la noche. Y si tuviéramos un tercer turno, como en este caso, podemos tener la hora de cambio a partir de las 5 de la tarde. Quiere decir que a partir de las 5 de la tarde, si el empleado registra una entrada, se va a procesar para el tercer turno que comienza de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Entonces, los horarios flotantes son una herramienta que nos proporciona el software setNet Lite, con el cual podemos agilizar lo que es el proceso de donde se tenga un esquema de una rotación de horarios por parte de los empleados. De esta manera, pues no tenemos, o el operador no tiene que estar haciendo cambios de turnos para los empleados, sino que automáticamente, en base a su hora de llegada, se puede procesar en cualquiera de los 3 turnos. Es importante señalar que el setNet Lite únicamente nos da la posibilidad de agregar una política manejada con horarios flotantes, en la cual podemos tener hasta 3 turnos únicamente. Bueno,
Una vez que pues ya hemos visto estos conceptos y explicado estos conceptos, vamos a entrar a lo que es la configuración de los horarios. Para esto vamos a entrar a ingresar al catálogos y vamos a ir al catálogo de políticas. Como tal, las políticas van a ser un conjunto de reglas con los cuales se van a procesar lo que es la asistencia de los empleados. Una política puede tener más de un horario o puede tener solo un horario. En este caso, como ya vimos anteriormente, podemos tener hasta 3 turnos dentro de una misma política o 3 horarios. Para esto entonces vamos a agregar una política para que comencemos a configurar lo que son los horarios. Inicialmente tenemos lo que es la descripción, los datos generales de lo que es la política. En esta área nosotros vamos a configurar estas reglas de las que hablamos, con las cuales se va a procesar la asistencia del empleado. Tenemos primero un código de política con el cual el sistema va a identificar lo que es la política que estamos creando. Por default está configurado para un código de tres caracteres, en este caso es numérico, y vamos a ponerle el número 1. Tenemos también el siguiente campo, que es una descripción. Con esta podemos nosotros identificar lo que es la política para poder tenerla presente al momento de poder asignarla a un empleado. Bueno, la primera sección nosotros vamos a configurar los parámetros de procesamiento de transacciones. En esta sección pues vamos a configurar esas reglas con las cuales se va a procesar la asistencia del empleado. El primer parámetro tenemos que nos hace una pregunta: ¿hasta qué hora las transacciones pertenecen al día anterior? Los valores que vemos aquí son los valores que tiene por default, pero podemos nosotros editar estas cantidades. Y a lo que se refiere este primer parámetro, quiere decir que hasta qué hora pertenecen al día anterior. Con esto nosotros le damos una hora en la cual vamos a realizar, llamémoslo, un corte de nuestro día laboral. Si nosotros en esta política vamos a configurar un turno, por ejemplo, administrativo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tenemos que definir una hora en la cual nuestro día laboral va a cortar. ¿Qué es lo que se recomienda? Si nosotros vamos a tener una hora de entrada, a las 8 de la mañana, y nuestra hora de salida a las 3 de la tarde, tenemos que considerar o tomar en cuenta que de la hora de la salida, cuántas horas más o cuántas horas posibles puede un empleado quedarse a trabajar de más, o si vamos a considerar también tiempos extras, cuántas horas más se puede quedar un empleado a trabajar, para definir nosotros nuestra hora de corte o nuestra hora de cambio de día. En este caso, si nosotros conservamos, por ejemplo, el valor de 1 de la mañana, quiere decir que nosotros tenemos aquí que desde las 8 de la mañana que empieza la jornada, se tiene hasta la 1 de la mañana para tomar en cuenta para el mismo día. Por lo tanto, si una persona registra su salida a las 10 de la noche, todavía va a ser considerada dentro del mismo día en el cual comenzó la jornada.
Ahora, si la persona realiza su salida excediendo el valor que nosotros tenemos en nuestra hora de cambio de día, lo que va a suceder es que la transacción ya no va a quedar dentro de la columna o no va a ser considerada como una salida, sino que se va a mover hacia el día siguiente. Por lo tanto, aquí vamos a tener una ausencia de checada. Entonces, de esta manera nosotros podemos controlar la hora en la cual nuestro día laboral va a cortar o en la cual vamos a hacer el cambio de día laboral. El siguiente parámetro tenemos mover al día siguiente las transacciones de entrada que se hagan después de las, y tenemos un valor aquí por default que es las 10 de la noche. Con este parámetro nosotros podemos controlar que las entradas que se generen, ¿sí? En este caso es únicamente entradas que se hagan después de cierta hora, ya no sean consideradas para el día en el cual está actualmente iniciando el turno, sino que se muevan hacia el día siguiente, como nos dice aquí el parámetro. ¿Qué quiere decir? Si nosotros conservamos este valor 10 de la noche, nosotros le estamos indicando al sistema que podemos realizar una entrada, inclusive que se haga muy tarde. Y va a ser tomada en cuenta para el día actual. Ahora, si la hora en la que el empleado registra su entrada excede el valor que nosotros estamos indicando aquí, lo que pasaría es que se movería hacia el día siguiente. Y en este día pues tendríamos únicamente una ausencia de checadas. Después tenemos el siguiente parámetro, que es cuántas horas a partir de la primera entrada se espera una transacción de salida. Con este parámetro nosotros vamos a controlar también cuántas horas vamos a esperar para que se realice una transacción de salida. Mientras nosotros tengamos una transacción de entrada, el sistema va a esperar este número de horas para que se realice la checada de salida. Algo muy importante aquí para recordar es que en este valor ya no estamos tomando en cuenta horario, como en estos dos anteriores, ¿sí? Sino que aquí estamos haciendo un conteo de horas, ¿sí? Por lo tanto, aquí son 18 horas contando a partir de que se realice una hora de entrada. Siempre tenemos que considerar, al igual que en el primer parámetro, un número de horas teniendo en cuenta si el empleado pueda salir tarde o si se generan horas extras. Hay que tomar en cuenta todas esas horas adicionales a lo que dura nuestro turno para poder configurar este parámetro. Por ejemplo, si le ponemos aquí 12 horas, el sistema va a esperar a partir de que se hace la entrada 12 horas exactamente para realizar una transacción de salida. Por lo tanto, aquí la hora máxima en la cual el empleado puede registrar su salida es hasta las 8 de la noche. De la misma forma, si el empleado excede de este número de horas, lo que va a suceder es que su salida se va a mover de posición hacia el día siguiente. Y aquí nuevamente vamos a tener una ausencia en su transacción de salida.
Entonces de esta manera pues tenemos otra medida de control con la cual nosotros podemos asegurar de que las transacciones se conserven dentro del mismo día en el que comienza el turno y no se muevan de posición. Bueno, el siguiente parámetro nos indica cantidad a agregar en la incidencia si falta una transacción. Este parámetro nos da la posibilidad, este es un parámetro opcional que podemos utilizar para agregar una cantidad de horas en el día si hace falta una transacción. Quiere decir que si cuando comienza la jornada el empleado registra su entrada y por alguna razón no marcó su salida, nosotros le podemos indicar al sistema que nos agregue un número de horas para que pueda hacer el cálculo de la asistencia. De esta manera el sistema nos agregaría 8 horas cuando falte cualquiera de sus dos transacciones, ya sea la entrada o la salida. Entonces así el sistema va a tener una referencia de un número de horas trabajado en el caso de que falte cualquiera de las dos transacciones, ya sea entrada o salida. Como mencionábamos, este es un parámetro opcional. Si nosotros no queremos agregar este número de horas, simplemente queremos pues tener el registro real de la asistencia, y si aquí por ejemplo no marco, pues queremos tener ese registro sin ningún número de horas calculado, nosotros conservamos en 0 este valor. El siguiente parámetro es eliminar pares de transacciones intermedios. Nosotros podemos habilitar o deshabilitar esta opción. Lo que hace es que cualquier transacción que se realice entre la entrada y la salida, es decir, entre la primera y la última, si nosotros lo tenemos habilitado, la va a eliminar. Quiere decir que si nosotros tenemos aquí una entrada y una salida, y por alguna razón se realiza aquí alguna otra transacción, el sistema automáticamente la va a eliminar, conservando únicamente las dos transacciones entrada y salida. Esta opción lógicamente no es recomendable activarla si nosotros vamos a utilizar en nuestro horario el registro de transacciones de comida, es decir, salida de comida y entrada de comida. Porque si conservamos habilitada esta opción, nos va a eliminar esas transacciones que son necesarias para nuestro control de asistencia. Y bueno, siguiendo ese tema de las transacciones de comida, los siguientes parámetros son para el procesamiento de este evento de comida. Podemos utilizar en el sistema lo que son parámetros para la clasificación de transacciones de comida. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle al sistema si se van a permitir las transacciones de comida. Si nuestro horario, nuestro turno únicamente va a tener dos transacciones, entrada y salida, y para la institución no es necesario registrar lo que son las transacciones de comida,
podemos deshabilitarlas y de esta manera el sistema únicamente va a estar esperando dos transacciones, entrada y salida. Ahora, si nosotros vamos a utilizar o requerimos lo que son controlar las transacciones de comida, habilitamos esta opción y configuramos los siguientes parámetros. Tenemos primero lo que es una duración mínima y una duración máxima para transacciones de Swipe and Go. En este caso, estas transacciones Swipe and Go van a ser nuestras dos transacciones de salida y entrada de comida. De esta manera nosotros vamos a crear un intervalo en el cual le vamos a indicar al sistema que a partir de la segunda checada, durante este intervalo, van a ser clasificadas esas dos transacciones como transacciones de comida. Por lo tanto, yo aquí le tengo que dar una duración mínima a ese evento de comida, es decir, cuánto es el menor tiempo que puede tardar un empleado en salir a su tiempo de comida y regresar de su tiempo de comida. Por ejemplo, si le ponemos aquí 15 minutos de duración mínima, quiere decir que el empleado únicamente puede tardar al menos 15 minutos para registrar su entrada de comida. A partir de que él registra su salida de comida, tiene con este intervalo 15 minutos como mínimo para registrar su entrada de comida. Por lo tanto, lo menos que puede tardar es 15 minutos para registrar su entrada de comida. Si por alguna razón el empleado no cubre ese mínimo de minutos que puede registrar su entrada, el sistema lo va a tomar como una segunda entrada en el día. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos transacciones de entrada en el mismo día, lo cual no es correcto. ¿Sí? Estas situaciones pues las podemos encontrar normalmente cuando se van ya dando lo que son las transacciones de los empleados y podemos identificarlas por medio de estos parámetros. Entonces nosotros vamos a ajustar esta duración mínima de acuerdo a las situaciones que se presenten dentro de la empresa. Tenemos también que tenemos el parámetro para indicar la duración máxima para estos eventos, para estas transacciones de comida. Supongamos aquí que el empleado tiene o debe cubrir 1 hora para su tiempo de comida. Nosotros en la duración máxima no le vamos a utilizar el tiempo exacto que debe cubrir, es decir, los 60 minutos, sino que tenemos que considerar una duración máxima, es decir, tenemos que considerar un tiempo más para tomar en cuenta posibles llegadas tarde o posibles situaciones en las cuales un empleado pueda regresar más tarde de la hora exacta que debe cubrir en su tiempo de comida. Recordemos que estos dos primeros parámetros son un intervalo para que nosotros podamos clasificar las dos transacciones intermedias como salida de comida y entrada de comida. Entonces nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, 30 minutos más para ampliar el intervalo. De esta manera, el tiempo máximo para este evento de comida o para que se clasifiquen las transacciones como evento de comida son de 90 minutos.
Por lo tanto, el empleado tiene hasta 30 minutos más para registrar su entrada y que sea clasificada como una entrada de comida. Nuevamente, si el empleado excede el tiempo del parámetro que nosotros indicamos, estos 90 minutos, lo que va a suceder es que la transacción se va a mover de posición. Ya no se va a conservar dentro de una entrada de comida, sino que se va a mover hacia la columna siguiente, que es la de salida. Y aquí, incorrectamente, tendríamos dos transacciones de salida al final del día. Entonces, sí es importante tener en cuenta cuánto es el tiempo máximo y mínimo que puede tardar una persona en realizar sus transacciones para clasificarlas como transacciones de comida. Estos parámetros, pues sí, requieren de un análisis y de las situaciones que se den dentro de la empresa para poder determinar estos parámetros y que se puedan clasificar las transacciones, la segunda y la tercera, como transacciones de comidas. En el caso del número de eventos permitidos, se refiere al número de eventos de comida que se van a tener en el día. Para este caso es uno nada más. Quiere decir que únicamente vamos a tener una salida y una entrada de comida. Un evento de comida comprende tanto la entrada como la salida. Es únicamente un evento. El tiempo permitido para cada evento, a diferencia de los primeros parámetros, que es un intervalo, aquí sí vamos a definir el tiempo exacto que debe durar nuestro evento de comida, en este caso 60 minutos. Y podemos también manejar una tolerancia para el tiempo permitido. Quiere decir que del tiempo permitido, que son 60 minutos, podemos nosotros determinar un número de minutos para generar una tolerancia. En este caso, si son 5 minutos, después de los 60 minutos tenemos 5 minutos de tolerancia. Una vez excedido el tiempo de tolerancia, automáticamente se va a generar una excepción de llegada tarde. Bueno, una vez generados, configurado lo que son estas reglas, estos parámetros de procesamiento, en la sección de datos generales, tenemos que crear el horario o los horarios que va a tener esta política o estas reglas de procesamiento. Para esto vamos a crear entonces un horario. Podemos tener una descripción del horario. Y tenemos que indicarle al sistema si este es un horario abierto o con horas fijas. Habíamos hablado previamente en los conceptos que podemos utilizar un horario abierto, es decir, sin hora de entrada y salida fijas, o un horario con horas fijas. En este caso nuestro horario es con horas fijas. Si nosotros seleccionamos un horario abierto, podemos apreciar que las demás opciones para configurar la hora de entrada y salida desaparecen, por lo mismo que no se tiene un horario específico o fijo.
En el caso del horario con horas fijas, tenemos que indicar la hora de inicio del horario. Tenemos también que debemos indicar la hora del cambio de horario para horarios flotantes. Habíamos comentado previamente cuáles son los esquemas de horarios flotantes, en los cuales el trabajador puede tener 3 turnos, por ejemplo, y poder trabajar en cualquiera de ellos en base a la hora de entrada. Esta hora de cambio de la que hablamos es la que nosotros vamos a configurar dentro de los parámetros de nuestro horario. Si nosotros tenemos un esquema sencillo en el cual solamente tenemos un horario y en el cual no vamos a utilizar lo que son horarios flotantes, lo que se recomienda hacer en estos casos es poner en la hora de cambio de horarios flotantes la misma hora de la salida, es decir, la del final del turno, que es el siguiente parámetro, hora en la que termine el horario. De esta manera tenemos nuestra hora de entrada fija, nuestra hora de salida fija, y tenemos la hora del cambio para horarios flotantes. Entonces recordemos que si no vamos a utilizar horarios flotantes, lo recomendable es poner en este parámetro la misma hora de la salida. Pues una vez que creamos nuestro horario, tenemos la siguiente gráfica. Es una gráfica de tiempo en la cual nos muestra en la parte superior lo que son las transacciones. En color verde tenemos identificada la entrada, en color rojo tenemos identificada la salida. En la parte inferior de la gráfica tenemos las excepciones. Habíamos comentado previamente el concepto de excepciones, pues son esos eventos que se pueden dar durante el intervalo de tiempo en el que se tiene que dar la entrada. Y comentamos también que tenemos solamente la posibilidad de agregar 2 excepciones por transacción. En este caso tenemos excepción de llegada tarde y tenemos otra excepción de llegada temprano. Estas excepciones son configurables en cuestión del intervalo de tiempo que nosotros podemos programarle. Haciendo un doble clic sobre la excepción, podemos llegar a las propiedades para configurar el intervalo en el cual se va a generar dicha excepción. Nosotros podemos configurar la excepción de llegada temprano, que se genere, por ejemplo, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 7:59, que es 1 minuto antes de la hora de entrada. La excepción que vamos a generar, aquí le vamos a seleccionar, que es temprano, y le decimos que sí está ligado a una transacción. ¿A qué transacción está ligada? Pues a la transacción de entrada, que es a las 8 de la mañana. De la misma manera podemos nosotros configurar la excepción de llegada tarde, poniéndole la hora exacta a partir de la cual se va a generar esta excepción y hasta qué hora va a terminar el intervalo. Supongamos que si en la empresa se maneja un tiempo de tolerancia, por ejemplo, hasta 10 minutos, a partir del minuto 11 podríamos comenzar a generar una excepción de llegada tarde. Por ejemplo, a partir de las 8:11 de la mañana y hasta las 11 de la mañana podemos generar una excepción de llegada tarde, siempre ligada
a la transacción de entrada de las 8 de la mañana. Entonces vamos a ver cómo en nuestra gráfica el intervalo crece y se ajusta a los parámetros que nosotros le vayamos definiendo. De la misma forma podemos configurar las excepciones para la transacción de salida. En este caso puede ser una salida temprano o puede ser una salida tarde. En la siguiente sección tenemos un área en la cual nosotros vamos a tener la posibilidad de generar un redondeo en las transacciones. Podemos generar un redondeo tanto en la entrada como en la salida a partir de un intervalo de minutos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un intervalo de 10 minutos, nosotros podemos redondear a partir del minuto 5, redondear la transacción hacia adelante, y antes del minuto 5, a redondear la transacción hacia el minuto 0. Si nosotros queremos tener la hora real en la cual se realiza la transacción, nosotros podemos eliminar estos redondeos, definiendo el intervalo en 1 y el minuto en 0. De esta manera no se aplica ningún redondeo y siempre vamos a tener la hora real en la cual se realizan las transacciones. Y tenemos la última sección de esta configuración de horarios, que es la definición de límites para los niveles de tiempo. Previamente hablamos en los conceptos de tiempo y asistencia que existen los niveles de tiempo, es decir, niveles en los cuales vamos a clasificar el tiempo trabajado en el día para un empleado. Quiere decir que nosotros podemos clasificar el tiempo trabajado del empleado en tiempo regular, tiempo extra o algún otro tipo de clasificación de las que contiene el sistema. Cuando configuramos el horario, nosotros tenemos que definir límites para estos niveles de tiempo. Quiere decir que nosotros vamos a definir para este horario una cantidad de horas para cada nivel de tiempo. Es decir, una cantidad de horas para el tiempo regular, una cantidad de horas para el tiempo extra en el caso de que queramos configurarlo. Y eso lo vamos a hacer con las siguientes definiciones de niveles de tiempo. El sistema tiene por default 3 definiciones de límites, que son la diaria diurna, diaria mixta y diaria nocturna. Estas pueden ser editables o podemos igual crear también nuestra propia clasificación. Si vamos aquí al botón ver o editar, podemos ver los parámetros que tiene esta definición de diaria diurna. En la cual pues podemos ver que cada nivel de tiempo, por ejemplo el tiempo regular, el tiempo extra 1 y el tiempo extra 2, tienen una cantidad de horas o un límite de horas diario que se puede trabajar en cada uno de estos niveles de tiempo. En este caso, el tiempo regular contiene 8 horas como límite diario para poder clasificar el tiempo trabajado. Quiere decir que el empleado, las primeras 8 horas que trabaja en el día, van a ser clasificadas como tiempo regular. El parámetro de mínimo
nos indica el número de horas que tiene que cubrir el empleado, al menos en este nivel de tiempo, para que se pueda procesar su asistencia. Quiere decir que si el empleado no cubre al menos 1 hora y media trabajada en el día, no se le va a procesar su asistencia. Estos parámetros nosotros lo podemos ajustar, por ejemplo, si queremos tomar en cuenta hasta media hora como mínimo de tiempo trabajado, podemos ponerle el mínimo aquí 30 minutos. Y en la columna primario vamos a definir siempre el tiempo regular como el nivel de tiempo primario. ¿Por qué? Porque siempre vamos a comenzar un horario dentro del nivel de tiempo regular. Si se tuviera un segundo y un tercer nivel de tiempo, por ejemplo tiempo extra, nosotros vamos a configurar un número de horas que puede durar el tiempo trabajado y clasificarlo como extra. Por ejemplo, si se tiene 3 horas de tiempo extra doble, lo que vamos a hacer es agregar al límite anterior, como nos indica aquí en estas instrucciones, al límite diario anterior, que son 8 horas, le vamos a sumar las 3 horas que se pueden trabajar dentro del nivel de tiempo extra doble. Por lo tanto, aquí vamos a tener en el límite diario la cantidad de 11 horas, lo cual quiere decir que después de las 8 horas de tiempo regular se tienen 3 horas más para clasificar como tiempo extra doble. También tenemos una cantidad mínima que se debe de trabajar dentro de este nivel de tiempo para que pueda ser procesado. Y para un tercer nivel de tiempo, también sumaríamos el número de horas al límite anterior. Por ejemplo, en este caso, si tenemos 4 horas de tiempo extra triple, al límite anterior, que son 11 horas, le vamos a sumar las 4 horas y vamos a tener 15. Si lo vemos desde otro punto de vista, tenemos que las primeras 8 horas de tiempo trabajado es tiempo regular. A partir de 8 horas y hasta 11 horas trabajadas, ese tiempo va a ser tiempo extra doble. Y hasta 15 horas trabajadas, después de la hora 11, va a ser tiempo extra triple. Comentábamos también que nosotros podemos crear nuestra propia definición de niveles, de límites para los niveles de tiempo. Si creamos una nueva definición, nosotros ponemos aquí el nombre de la definición de límites que vamos a tener. Presionamos el botón de más para poder agregar una nueva definición de límites. Y nosotros vamos a agregar aquí en el botón amarillo un nuevo nivel de tiempo, comenzando siempre con el tiempo regular y estableciendo un límite diario, un número de horas como límite diario para este nivel, un número mínimo de tiempo, un número de horas mínimo que debe cubrirse dentro de este nivel de tiempo que es el regular, el cual vamos a marcar siempre como primario. Si dentro de los esquemas de horarios que vamos a realizar no requerimos de la configuración de tiempo extra, podemos conservar esta definición de límites únicamente con un nivel de tiempo que es el tiempo regular y establecer que todo el tiempo trabajado, hasta 9 horas de tiempo trabajado en el día, va a ser clasificado como tiempo regular. Y de esta forma nosotros vamos a tener aquí ya una nueva definición de límites, aplicando ya
las configuraciones que hicimos. En la primera sección hablamos que podemos clasificar, podemos tener la clasificación para las transacciones de comida. En estos casos podemos manejar de dos maneras el tiempo de comida. Podemos manejarlo en un esquema en el cual no se tenga un horario fijo para el tiempo de comida, sino que tengamos establecido únicamente un tiempo en específico. Por ejemplo, aquí hablamos de que sea 1 hora de comida, pero podría ser que no se tenga un horario fijo, es decir, que sea variable la hora de comida, pero teniendo en cuenta que sea solamente 1 hora. En esos casos, pues tenemos la configuración que hicimos previamente, y si nos damos cuenta, en el horario únicamente manejamos entrada y salida, sin establecer ninguna hora fija para el tiempo de comida. Si nosotros queremos realizarlo de esa forma, es necesario agregar dos transacciones nuevas para establecer la hora fija de salida de comida y de entrada de comida. Para esto, como nos indica aquí en la gráfica, vamos a hacer un clic derecho en esta área para agregar una nueva transacción. Y como habíamos mencionado antes, únicamente podemos manejar 4 transacciones. Aquí vamos a hacer un clic derecho y vamos a agregar transacciones de comida. Y aquí le vamos a indicar la hora fija en la cual va a iniciar la comida y la hora en la cual va a terminar el tiempo de comida. De esta manera vamos a tener dos transacciones nuevas que son fijas. Las cuales también pueden tener excepciones, dos excepciones como habíamos mencionado: salida temprano, llegada tarde. Y es cuestión únicamente de ajustarlas o en caso de que las configuremos, editar únicamente los intervalos en los cuales se van a generar. De esta manera pues tenemos realizada lo que es la configuración de la política y los horarios. Como habíamos mencionado, el software tiene únicamente la posibilidad de agregar hasta 15 políticas y en el caso de requerir agregar más horarios, podemos agregar hasta 3 horarios diferentes dentro de una misma política para poder utilizar lo que es un esquema de horarios flotantes. Bueno, de esta manera concluimos lo que es esta primera parte de la explicación de la configuración de lo que son horarios y la configuración inicial básica, así como la instalación del sistema.